Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco y más allá. ¿Listos para un bombazo de esos que te dejan con la boca abierta? Porque hoy, amigos míos. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, la que creíamos que era cosa del pasado, podría estar de vuelta. Pero antes de que empiecen a tirar los cohetes y a organizar la fiesta, tranquilos, vamos a analizar todo con lupa. Porque ya saben cómo es esto, las redes sociales echan humo, los rumores vuelan más rápido que un tuit, y a veces nos emocionamos demasiado pronto. Pero créanme, la información que les traigo hoy es jugosa, jugosísima. Hemos estado investigando, atando cabos, leyendo entre líneas, y lo que hemos encontrado es sorprendente. Así que prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis, fotos comprometedoras, o no tanto, y mucha emoción. Y si son tan fans de Hande y Kerem como nosotros, les aseguro que este vídeo les va a encantar. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y posibilidades, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos la información más fresca y picante del mundo del espectáculo. Y ahora sí, agárrense que despegamos. Vamos a empezar por lo más importante, ¿de dónde sale todo este revuelo? Bueno, la verdad es que desde que Hande y Kerem terminaron su relación, los fans no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y es que la química que tenían en pantalla era innegable, y fuera de ella, parecían la pareja perfecta. Pero la vida, ya saben, a veces es una telenovela con giros inesperados. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Hande fue relacionada con otros galanes, Kerem se centró en su carrera, pero la llama de la esperanza nunca se apagó del todo. Y ahora, de repente, ¡boom! Explota la bomba, fotos, comentarios, coincidencias, todo apunta a que podría haber una reconciliación en el aire. Una de las primeras señales que encendió las alarmas fue una serie de comentarios en redes sociales. Nada explícito, ojo, pero lo suficientemente ambiguo como para despertar la curiosidad de los fans más acérrimos. Me refiero a esos mensajes crípticos que parecen dirigidos a alguien en particular, esos emojis estratégicamente colocados, ya saben de lo que hablo. Un corazón solitario seguido de una luna llena, un cactus misterioso junto a una ola del mar. Los fanáticos de Hanke, como se les conoce cariñosamente, han estado descifrando estos códigos como si fueran expertos en criptografía. Luego empezaron a circular fotos de ambos en los mismos lugares, pero por separado, claro. Un café en Estambul, una galería de arte e incluso el mismo gimnasio. Coincidencias, dirán algunos. ¿Pero tantas coincidencias seguidas? Suena sospechoso, ¿no creen? El Café Nostalgia, un lugar que ambos frecuentaban durante el rodaje de Senkalkam, revivió instantáneamente los recuerdos de los primeros besos robados y las risas compartidas. La galería de arte Art Nouveau Istanbul exhibía una colección de un artista local emergente que ambos habían elogiado públicamente. Y el gimnasio Iron Body Fitness, bueno, digamos que las miradas furtivas y las máquinas compartidas dieron mucho de qué hablar a los más observadores. Además, hay que tener en cuenta que ambos han estado muy discretos con sus vidas amorosas últimamente. Ni Hande ni Kerem han oficializado ninguna relación desde su ruptura, lo que alimenta aún más las especulaciones. ¿Será que están esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación? ¿O simplemente están disfrutando de su soltería? Han habido rumores, claro. Se vinculó a Hande con un reconocido empresario turco, pero la noticia se desvaneció tan rápido como apareció. Kerem, por su parte, se mantuvo hermético, concentrado en sus proyectos cinematográficos y sus colaboraciones internacionales. Esta falta de información oficial ha convertido a los fans en verdaderos detectives, analizando cada movimiento, cada gesto, cada declaración, como si fuera la clave para descifrar un enigma. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una simple estrategia de marketing. Ya saben cómo funciona esto del mundo del espectáculo, a veces, los rumores se inflan a propósito para generar expectación y aumentar la popularidad de los artistas. ¿Podría ser este el caso? No sería la primera vez que una productora o un representante utiliza la especulación romántica para promocionar un proyecto. Después de todo, la expectación por una posible reconciliación de Hande y Kerem generaría titulares y atraerá miradas de todo el mundo. Sin embargo, hay algo en la intensidad de la especulación actual que sugiere que podría haber algo más que una simple estrategia de marketing. Pero hay algo que no podemos ignorar, la mirada. Sí, amigos míos, la mirada. Si han visto alguna vez a Hande y Kerem juntos, sabrán de lo que hablo. Esa conexión especial, esa chispa que salta a la vista, es difícil de fingir. Y aunque traten de disimular, esa mirada sigue ahí.
La mirada de Kerem, a veces intensa y otras veces llena de ternura, siempre parecía buscar a Ande en una multitud. Y la mirada de Ande, dulce y juguetona, reflejaba una admiración genuina hacia Kerem. Esa mirada, dicen, es el lenguaje secreto del amor. Y los fans, con su aguda percepción, han captado cada destello, cada matiz de esa mirada. Recientemente, en una entrevista a Kerem se le preguntó directamente sobre Ande. Su respuesta fue evasiva, sí, pero también reveladora. Dijo que siempre la tendrá en un lugar especial de su corazón, que le desea lo mejor, y que guarda muy buenos recuerdos de la época en que estuvieron juntos. Un discurso políticamente correcto, sí, pero también cargado de emoción. La entrevista, realizada por la revista Hurriyet, se convirtió en un fenómeno viral. Las palabras de Kerem fueron diseccionadas frase por frase, buscando pistas ocultas y significados implícitos. Algunos interpretaron su respuesta como un simple gesto de cortesía hacia una expareja, mientras que otros vieron en ella un atisbo de esperanza y arrepentimiento. Y Ande, por su parte, ha evitado hablar del tema por completo. Pero su silencio, en este caso, también dice mucho. ¿Será que prefiere no alimentar los rumores para no presionar la situación? ¿O simplemente está esperando el momento adecuado para hablar? El silencio de Ande ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que está protegiendo su privacidad y evitando la presión mediática. Otros sugieren que está esperando a que Kerem dé el primer paso. Y otros, más pesimistas, creen que su silencio es una señal de que no hay reconciliación a la vista. Otro detalle que ha llamado la atención es el hecho de que ambos han vuelto a seguirse en redes sociales. Un gesto aparentemente insignificante, pero que en el mundo del espectáculo puede significar mucho. ¿Será una señal de que han retomado el contacto? ¿O simplemente un acto de madurez y cordialidad? En la era digital, seguir o dejar de seguir a alguien en redes sociales se ha convertido en un símbolo de estatus y una declaración pública de intenciones. Que Ande y Kerem hayan retomado su conexión virtual ha sido interpretado como un gesto de acercamiento y una señal de que han superado cualquier rencor o resentimiento que pudiera haber existido entre ellos. Pero volviendo a las coincidencias, recientemente surgió un rumor de que ambos habrían estado pasando unos días de descanso en el mismo lugar, un paradisíaco destino en la costa turca. Si bien no hay fotos que los muestren juntos, varios testigos aseguran haberlos visto en el mismo hotel, en la misma playa, incluso en el mismo restaurante. El destino en cuestión es Oludeniz, un pueblo costero famoso por sus playas de arena blanca, sus aguas turquesas y sus impresionantes paisajes montañosos. Testigos presenciales afirman haber visto a Ande disfrutando del sol en la playa de Belzec y a Kerem practicando parapente sobre la laguna azul. Otros aseguran haberlos visto cenando en el mismo restaurante, Seaorse Restaurant, aunque en mesas separadas y sin interactuar directamente. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque según algunas fuentes cercanas a la pareja, Ande y Kerem habrían estado trabajando en un nuevo proyecto juntos. ¿De qué se trata? Nadie lo sabe con certeza. Pero algunos apuntan a una nueva serie, otros a una película, incluso se habla de una posible colaboración musical. Los rumores sobre